¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Murmullos del Pasado? Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva transmisión. Mi nombre es Arded y soy el enterrador, el encargado de llevar las almas de un plano a otro para que Cross y todos los espíritus morantes de Murmullos del Pasado hagan con esas almas lo que se les plazca. El día de hoy les traemos una historia, una leyenda urbana muy reciente. Atención a todos nuestros seguidores del Estado de México, pues ahí es donde se fragua esta historia. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Esto es Murmullos del Pasado. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. La historia que van a escuchar ustedes a continuación tiene lugar en una zona muy poblada del Estado de México, pero no por poblada significa que ya cuente con todos y cada uno de los servicios que el municipio debe de dar, o en este caso, la delegación. Así que en ese lugar, un matrimonio joven se había ido a vivir ahí. El marido era bastante trabajador, pero aún así, las deudas, las necesidades y todo cuanto hay que pagar en una casa, era necesario cubrirse, y evidentemente el pobre joven de nombre Damián tenía que salir de casa a veces para doblar turno y en ocasiones hasta para aventarse triple turno. En una ocasión que era fin de semana, se fue a casa de sus familiares. A pesar de que les quedaba lejos, tenían un humilde vehículo, así que podían trasladarse rápidamente. Su esposa, Lili, lo convenció de ir a esa reunión familiar, a pesar de que ya tenían problemas, pues la mamá tenía poco de haber fallecido, y los problemas, como siempre pasa en la mayoría de los casos, de unos hijos que son bastante avariciosos, se estaban peleando la casa. Pero ese no era el problema. Damián sabía que el verdadero tesoro, la verdadera herencia que su señora madre les pudo haber dejado, era un hermoso jardín. Un jardín que al paso de las semanas había sido destrozado. Estaba en completo abandono, pues la hermana que se quedó a vivir en la casa ya no tenía el más mínimo cuidado, así que ese jardín ya se encontraba en deplorable situación. Pero eso no era lo peor. Lo peor es que la hermana, de forma unilateral, había tomado la decisión de construir algo ahí, dando al traste con lo poco que quedaba del jardín. Esas hermosas rosas, esas dalias, esas violetas que en otro tiempo brillaban, ahora ya estaban prácticamente ausentes. Esto obviamente enojó a Damián, quien le reclamó en varias ocasiones, y en una ocasión, precisamente en esa ocasión que fueron para estar en familia, Damián se dio cuenta que ya parte del jardín se encontraba en plena construcción. Cuando Damián se acercó a su hermana Agripina, le preguntó que qué era lo que estaba pasando, y ella solamente le dijo que haría una pequeña habitación, un pequeño cuarto, para poder rentarlo. Él obviamente estuvo en desacuerdo. Le dijo que cómo era posible, y peor aún, que cómo era posible que ella se aprovechara de que su padre, quien aún vivía, todavía sacara una ganancia. El papá lamentablemente
padecía de Alzheimer. Ya con mucho trabajo lo reconocía, así que la hermana aprovechaba eso para poder sacar ventaja. Qué horrible situación familiar. Espero que esto solo sea una leyenda y no forme parte de la vida de alguno de ustedes, murmullos del pasado. Damián salió hecho una furia de la casa. Evidentemente, su esposa Lily trató de calmarlo. Él dijo que no era posible, que como su hermana estaba siendo tan malagradecida, que tenía que destruir el jardín de su mamá. Llegaron a la casa, se tranquilizó un poco, tomó una pastilla y se fue a dormir. Pero para su sorpresa, esa misma noche comenzaría una pesadilla que para él sería muy difícil de poder superar, ya que si bien eran cerca de las 2:30 de la mañana, él comenzó a sentir eso que los humanos llaman "se me subió el muerto", o técnicamente conocido como la parálisis del sueño. Él comenzó a sentir esa opresión entre su pecho y su estómago. No podía hablar, no podía gritar y mucho menos podía articular alguna especie de movimiento o señal. Después de unos cuantos segundos, Damián comenzó a sentir como esa misteriosa sombra, esa entidad, le comenzó a ahorcar el cuello. Él solamente recuerda haber estado hablando entre sueños. Quizá no estaba bien despierto, pero tampoco estaba bien dormido. Recuerda haber rezado una oración y poco a poco la presión en el cuello y también en el pecho comenzó a ceder. Se sintió liberado. En ese momento, ya que sintió libre su cuerpo, cada músculo, despertó y gritó. Su mujer lo levantó, como pudo lo ayudó a ir al baño. Se enjuagó la cara, tomó un buche de agua y finalmente, después de varias horas, pudo conciliar el sueño. A la mañana siguiente, Damián ya había conseguido el número del albañil que estaba haciendo la obra en casa de su mamá. Se enfrascó durante un buen rato hablando con él, solamente para mencionarle que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo en contra de la voluntad de los demás hijos, pues aparte de ello, Damián quiso hacerlo entrar en conciencia. Finalmente el albañil dijo: "Está bien, dejaré la obra". Y así lo hizo, pues en días subsecuentes ya no se presentó. Pero esa noche que Damián había hablado con él, Damián venía de regreso del trabajo, venía despacio, pues la zona donde vive es bastante oscura. Ya dijimos que carece de algunos servicios, así que la última farola del camino que lo llevaba a su casa estaba bastante clara, pero la calle estaba llena de baches, así que conforme fue entrando a su casa, a su calle, la marcha del vehículo se fue ralentizando, y cuando llegó a una zona donde había un enorme árbol, alcanzó a ver una sombra que se alcanzaba a proyectar a lo lejos. Esa sombra parecía la de un hombre que llevaba una gabardina negra, que vestía completamente de negro, pero no se distinguía. Así que conforme iba avanzando Damián en su vehículo, de forma lenta, la sombra también se iba acercando, pero a ese árbol, ese que tienen ustedes ahí a la vista. Cuando finalmente vehículo y extraño llegaron a hacer contacto, el individuo de negro solamente se recargó en el árbol, como si no quisiera que lo vieran, como si algo escondiera. Damián iba despacio, lo iba vigilando por el retrovisor, pero llegó un momento en el que un bache lo distrajo, haciéndolo brincar, y cuando Damián volvió a ver la mirada, volvió a tratar de localizar esa misteriosa sombra a través del retrovisor. Se dio cuenta que ya no estaba ahí. Es más, la sombra ya no estaba. ¿Cómo era posible que se pudiera haber movido tan rápido? Damián se bajó, tratando de ver qué era lo que pasaba, pero ya no encontró absolutamente a nadie.
apresuró la marcha nuevamente cuando regresó al vehículo, solamente para contarle a su esposa lo que había pasado. Su esposa le llegó a comentar que en esa zona se rumoraba que aparecía una misteriosa sombra, un hombre vestido de negro que no dejaba ver sus facciones para absolutamente nada. Era bastante extraño, pero le habían dicho que tuviera cuidado. La esposa de Damián, Lili, sí conocía de este tipo de situaciones, pues ella era fanática de lo paranormal, no así Damián. Así que Damián dejó la plática para después. Al paso de los días, a Damián se le empezó a olvidar esto, pero en una ocasión que tuvo que regresar caminando porque misteriosamente su vehículo se descompuso, tuvo que otra vez atravesar esa misteriosa zona. Cuando iba llegando a un lugar previo a donde lo había visto por primera vez, esa calle que ustedes vieron ahí, comenzó a darse cuenta que la luz empezó a irse en varias de las casas. Siguió caminando y al pasar por una boca calle, vio otra misteriosa sombra ahí parada, a la distancia, otra vez, vestido de negro. Nuevamente a la distancia se veía, pero las pocas farolas que iluminaban a la distancia no permitían ver su rostro. Si acaso se veía un destello de sus ojos y un poco de su dentadura blanca. Pensó que esa sombra sería ni más ni menos que su vecino Agustín, quien a veces salía a fumarse un cigarro. Sin embargo, continuó caminando. Damián dio unos cuantos pasos y sintió que esa misteriosa sombra venía detrás de él, así que cuando llegó a una determinada distancia, por aquello de las dudas, no fuera a ser un maleante, Damián volteó, solamente para ver con sorpresa que no había nadie, ni en la boca calle, ni detrás de él. Esos pasos desaparecieron en una misteriosa neblina que estaba apareciendo. La duda entró precisamente en Damián y regresó hasta la casa, donde su vecino Agustín le atendió la puerta en cuanto él tocó. Damián no sabía qué hacer, solamente le preguntó cosas bobas, irrelevantes, para finalmente decirle: Damián, ¿disfrutaste tu cigarro esta noche? Damián le dijo: no he salido, perdón. Agustín le dijo que no había salido, que esa noche no tenía ganas de fumar, a lo cual Damián se sintió algo incómodo. Es que había alguien parado aquí a un lado de tu casa. Agustín le contestó que no sabía de quién se trataba, pero que él sí había visto a Damián voltear hacia la boca calle, pero no vio a nadie más. Y si tú, amigo o amiga de Murmullos del Pasado, quieres saber cómo termina esta historia, no te vayas, pues aún viene lo mejor. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es O sea, todo lo que te relajó en su... Capacitamos a los alumnos para iluminar nuestra vida. Consagra en la Ley Federal del Trabajo. Escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, ¿cómo le... Pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a... Canal Foro CX, marca la diferencia.
Ya estamos de regreso, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. Y en esta ocasión, en esta sección que es completamente suya, les traemos un secreto. Ni más ni menos que el secreto de Elizabeth. Disfrútenlo. Me llamo Elizabeth, y el ejemplo de pareja perfecta sin duda éramos nosotros. Mi esposo David y yo teníamos 6 hermosos y felices años de matrimonio, y a nuestro lado nos acompañaba mi amada hija Diana. A pesar de que no era hija de David, él decía amarla como si fuera suya. Sin embargo, David siempre aparentaba ser un hombre de bien y caballeroso. Fue hasta entonces que mi vida cambió y se convirtió en un infierno conforme pasaba el tiempo, y ahora me arrepiento de no haberle creído a mi hija. Todo comenzó cuando David me prometió que compraría una casa para que nos fuéramos juntos a vivir, y así fue. Nos mudamos en aquel vecindario tranquilo durante una temporada, y mi pequeña Diana no parecía estar contenta con la mudanza y mi relación con David. De hecho, mi niña siempre me reprochaba que por mi culpa y la de David, su padre nos abandonó. Así que David, al escuchar esas palabras de Diana desde la puerta de su habitación, entraba, la regañaba y la castigaba. Yo siempre estuve de acuerdo en que lo hiciera, pues era por su bien y para corregirla. Así que ella nos gritaba y se encerraba en su habitación hasta que amanecía. Fue entonces una mañana que desperté muy mal, con muchos malestares, así como vómitos y mareos. David, muy preocupado, me llevó a una consulta médica y muy agradecida fui. Afortunadamente no era nada grave, sino al contrario, era una noticia que me trajo felicidad, pues estaba embarazada. Y David, al enterarse, se emocionó. Durante varios meses solicité mucho su ayuda, y mi Diana no estaba feliz con la idea de tener un hermanito, ya que sería un hijo de David. Un día, mientras almorzábamos, ella se veía molesta, hasta que nos dijo algo que me dejó muy preocupada, y fue: no sé qué les hace creer que serán muy felices, pero yo me voy a encargar de que ese hijo que tanto anhelan nazca muerto o se muera dentro de ti, mamá. Y así que yo me molesté y la regañé, y David hizo lo mismo. Durante varias semanas estuvimos lidiando con su actitud tan sensata. Rápidamente pasaron los meses, y un día David y yo celebrábamos 5 meses de embarazo en compañía de mis familiares y amigos, hasta que Diana nos dejó en ridículo. La mandamos a su habitación, y para mí, tristemente fue un día desgarrador e inolvidable, pues llegó la hora del almuerzo y se sirvió. Mientras comíamos, me sentí mal, con muchos dolores, hasta que supe que había abortado. Sin embargo, yo no tenía idea de qué pasó. Fue hasta que encontraron en el bote de la basura un sobre abierto de comida para rata que le pusieron a mi plato. Yo ese día me encontraba en el hospital. Solo mis padres me acompañaron hasta la noche y al día siguiente, pues David se quedó en casa con Diana. Al siguiente día regresé a casa y le dije a David: ya llegué. A mi hija también. Hija, ya estoy en casa. Cuando David bajó, le pregunté: ¿dónde está Diana? Él me dijo que ella huyó de casa para siempre y que la estaban buscando. Mientras, yo era convencida de que mi niña se fue de casa. Varias noches no pude dormir sabiendo que no estaba, hasta que un día salí a buscarla y regresando a casa por el patio se sentía un olor putrefacto. No hallaba por dónde, hasta que descubrí entre todos los arbustos del jardín. Mi niña estaba enterrada, así que desenterré el cuerpo y ya estaba en descomposición. La abracé y lloraba por ella, hasta que escuché un sonido detrás de mí, como de un arma, y me volteé. Era David, que me apuntaba con una pistola en la cabeza y me dejó inconsciente. Cuando desperté, estaba en un lugar oscuro. Había mucho calor. Sin embargo, el que bajó las escaleras era David, quien se reía sin parar de forma maniática. Parecía que había perdido la conciencia. Ya no le importaba nada. Yo le pregunté por qué mató a mi hija, pero para mí era mucho sufrimiento
al querer desatarme, pues mis manos estaban atadas con alambres y que con solo moverlas me lastimaban y me hacían sangrar. Chorreaba todo el brazo. David me dijo que me soltaría, pero si le prometía que no diría nada. Así que le dije que sí, y me soltó. Yo traté de huir, pero él me encadenó, un pie con cadenas muy largas que abarcaban toda la casa. Así que me llevó a nuestra habitación y me encerró. Yo gritaba, ¡ábranme! ¡Ábranme, por favor! David, ábreme. Pero él me ignoraba. Después de tanto gritar, me acosté a dormir en la cama, hasta que sentí como una mala vibra que con solo cruzar mi cara me despertó. Así que empecé a mirar de un lado a otro, y nada. Entonces, observé que en las cortinas de las ventanas cruzaban unas manos con garras que tenían sangre. Luego, todo esto traspasó las paredes en forma de sombra, hasta desaparecer, hasta que ese espectro vino hacia mí, y empecé a gritar porque me atacaba. Se escuchaba su risa maligna. Entonces se asomó David, y sea lo que sea que haya sido, desapareció. David me sacó de la habitación gritándome que estaba loca por todo lo que pasó. Luego de que le contara todo esto, él me mandó a la cocina para que le hiciera algo de comer, mientras él hacía otra cosa afuera. Yo estaba preparando la comida y pude escuchar ruidos extraños. Fui corriendo. Para mi sorpresa, se veían sombras con un cuchillo a la mano, rompían los espejos y luego las paredes empezaban a sangrar. Comencé a gritarle a David y él presenció lo mismo cuando fue. Me dijo, vámonos de aquí. De repente una presencia sobrenatural lo arrebató, llevándolo al sótano en la oscuridad, hasta que escuché como rugidos de una bestia devorándolo. Luego vi que botaron su cuerpo para que yo lo viera, y solamente era un esqueleto con cráneo. Empecé a gritar, hasta que algo extraño me quitó las cadenas del pie. Me levanté para correr y frente a mí estaba mi pequeña Diana, con el rostro desfigurado y sangrando a sus alrededores como brazos y piernas. Tenía heridas por todos lados, con moscas por su olor a carne podrida, y a pesar de que sentí un escalofrío le dije, hija, lo siento. Sé que confiaste en mí, y la abracé. Ella mientras me abrazó y me dijo, tal vez tú pienses que confío en ti, pero yo no. De repente sentí que en mi estómago salía sangre, porque me apuñaló, me dejó botada en el suelo mientras me muero. Ahora estoy escribiendo esto mientras me desangro. Me lo merezco por haber sido cómplice de un asesino. Y mi niña, Diana, ya regresó de la muerte para vengarse y ha desatado el caos en el infierno. Este es mi fin. Ahí estuvo una historia más de El Murmullo Eres Tú. Y la invitación para que nos manden sus historias sigue abierta. Sabemos que tienen mucho que contar. Y esta historia es patrocinada por Enlace Jurídico González Mendoza. Centro Universitario San Pablo, Plantel Celaya, abre su periodo de inscripciones para el ciclo escolar 2022 en las siguientes licenciaturas: Derecho, Comercio Internacional y Aduanas. Termina tu carrera en 3 años. Asimismo, Centro Universitario San Pablo cuenta con las siguientes maestrías: Criminología, Educación. Termina tu maestría en 1 año, 8 meses. Ambos niveles educativos se desarrollan en la modalidad semipresencial o sabatina, atendiendo siempre a las medidas de contingencia sanitaria que marca la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Visita nuestras instalaciones. Nos encontramos ubicados en la calle Miguel Hidalgo 211, en el centro de la ciudad de Celaya. También puedes contactarnos al número 461-61-547-33 o a nuestra página de Facebook Centro Universitario San Pablo, donde con gusto te atenderemos.
porque tu futuro no puede esperar, Centro Universitario San Pablo Plantel Celaya te lo hará llegar. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. Pues bien, los hechos de que se le haya aparecido nuevamente este misterioso hombre de negro a Damián no fue exclusivo, solamente que en esta ocasión Damián decidió no decirle nada a su esposa Lilith. Pasaron los días y las noches, y en un fin de semana ellos fueron invitados a una fiesta a la cual acudieron. Estaba fuera de su delegación, ahí en el Estado de México, así que tuvieron que viajar bastantes kilómetros. Hubo un momento de la fiesta en la que Lili tenía ganas de fumar y le pidió a Damián que lo acompañara a la terraza, pues tenía pena de fumar delante de todos, y así lo hicieron. Ya estando en la terraza, se dieron cuenta que había un salón al lado de donde estaba haciendo la fiesta, que no había sido rentado, estaba completamente vacío. Tenía unas columnas muy bonitas, sin embargo, ahí entre las columnas comenzó a dibujarse una misteriosa sombra, una sombra que parecía estar más y más cerca de Damián. Él la veía muy claramente y le dijo: mira, ahí está la sombra. Pero Lili no le creyó. No veo nada. ¿Qué me estás queriendo decir? Ahí está, ese misterioso hombre de negro. En ese momento, Lili le dijo: vámonos, no podemos estar aquí. Y así lo hicieron. Se despidieron como pudieron de todos los invitados y se fueron. Regresaron a su casa y durante varias horas durante la madrugada estuvieron hablando prácticamente hasta que amaneció. En esa plática, Lili le preguntó: ¿qué has hecho, Damián? ¿Por qué me preguntas eso? Ese misterioso hombre de negro no te sigue porque sí. Algo debiste haber hecho, algo debió de haber pasado. ¿Qué fue lo que hiciste? Pero Damián decía que no había hecho nada. Mira, a mí me dijeron que solamente hay 3 formas en las que el hombre de negro te puede perseguir. ¿Hiciste alguna especie de trato con alguien? No, jamás lo haría. Tú sabes que, aunque soy poco católico, la realidad es que no me ando mezclando en ese tipo de cosas. ¿Alguna vez has hecho una apuesta con alguno de tus amigos? Ese juego de las copas que dicen por ahí que juegan. No, te juro que no, mi vida. Ese juego de las copas jamás ha pasado por mí. La tercera y última opción entonces es: alguien te está haciendo un trabajo. Por eso es que el misterioso hombre de negro te sigue. Damián no creía mucho en esas cosas. Las cuestiones de la brujería no eran algo que a él le quitara el sueño. Sin embargo, después de lo que dijo su esposa, muchas cosas comenzaron a tomar sentido. Días después, y cayendo algunas cosas por su propio peso, tomaron la determinación de ir a un lugar donde se juntan muchos brujos y hechiceras. Quizá ustedes sepan dónde. Ese lugar está lleno de hechiceros. La magia de cualquier color dicen que aflora de cualquier lugar. Así que ahí estuvieron Damián y Lili. Damián se sometió a una limpia por un brujo. Le dijo que tuviera cuidado. Una vez que terminó, ahora la misteriosa entidad que te sigue querrá estar más cerca de ti, pero ya no podrá. Así que, Damián, ten cuidado con eso. Y así pasó, pues a la tercera noche, estando todos dormidos, ya cerca de las 3 de la mañana, Damián otra vez comenzó a sentir que se le subía el muerto. La opresión en el pecho, las manos en su garganta, pero esta vez fue diferente, porque en esta ocasión
esa misteriosa sombra que la primera vez que se le manifestó en esa parálisis, en ese subir del muerto, esta vez se dejó ver su cara. Era bastante horripilante y sin embargo, a pesar de que esas facciones eran bastante grotescas, infernales sería la palabra, misteriosamente pudo adivinar quién era. Esa entidad efectivamente era el hombre de negro, pero la cara era del albañil, ese albañil que había estado haciendo la misteriosa construcción en casa de su mamá. Poco a poco, la presión en el cuello y la opresión en el pecho de Damián fueron cesando hasta que finalmente, cuando él cerró los ojos, todo su cuerpo se relajó. Finalmente pudo gritar. Su esposa se despertó. Lo vio completamente alterado, a tal grado de que incluso lo tuvo que llevar al hospital para que le dieran un calmante. Después de 2 horas, regresaron a casa. Damián no podía dormir, a pesar de que había pedido unos días en el trabajo. Damián tenía miedo, y no es para menos. Pues curiosamente, al día siguiente, apenas amaneció, le llamó a su hermana para preguntarle que qué había pasado con la construcción que estaba edificando ahí en el patio. Su hermana le dijo que tenía un mal presentimiento después de que él despidió al albañil y que ella también le dio las gracias. El albañil ni siquiera dijo algo, solamente estrechó la mano de la hermana y desapareció. La construcción quedó temporalmente abandonada. Damián le dijo que estaba bien, que ya no importaba que terminara esa construcción, siempre y cuando fuera con otro albañil que Damián elegiría. Dicen por ahí que el miedo no anda en burro, así que después de haber concluido esa construcción, Damián cambió de casa. Solamente cumplió con su deber. Y aún ahora, Damián dice que de repente, en sueños, puede ver al misterioso hombre de negro, pero que ahora lo ve a la distancia. Ya no se le aparece, pero sin embargo Damián dice que puede percibir su presencia en la calle. Así que tengan cuidado, amigos y amigas de Murmullos del Pasado. No vaya a ser que alguien conjure al hombre de negro para hacerles daño. Esta es su leyenda urbana y es del Estado de México, y como dije, es muy reciente, pues nos dicen las fuentes que esto es del 2006. Abran bien los ojos y tengan mucho cuidado. Y esta historia es patrocinada por Enlace Jurídico González Mendoza. Enlace Jurídico González Mendoza. ¿Tienes un problema legal en materia civil, penal, laboral o mercantil? No te preocupes, nosotros te ayudamos. Divorcios, convenios, cartera vencida, asesoría en general. Porque las leyes y la justicia no esperan, contáctanos y búscanos en nuestra plataforma oficial de Enlace Jurídico González Mendoza. Agenda tu cita. Hasta aquí ha llegado nuestra visita en esta ocasión. Esperemos que les haya gustado esta historia. La verdad, el hombre de negro vive entre nosotros. Y yo quiero agradecer a todas y cada una de las personas que siguieron esta transmisión, pero sobre todo, agradecer a Cross, quien siempre nos acompaña. Yo soy Ardet
el enterrador, y me despido en esta ocasión.